La casa embrujada. Aquí está mi historia. Mi pareja y yo acabamos de ser padres y estábamos buscando nuestro primer hogar. Encontramos una casa muy vieja, construida alrededor de 1910 y 1920, que parecía perfecta. Estaba al lado de una buena escuela y estaba lo suficientemente cerca, así que podría ser una gran forma de ayuda a nuestra hija. Todo parecía estar bien durante los siguientes años, pero siempre había una atmósfera pesada que era difícil de explicar, como si estuviera siendo observado. Mi esposa fue la primera a notarlo, y yo siempre la ignoraba, ya que no hay nada de qué temer, pensé, ya que era muy escéptico en ese entonces ante cualquier tipo de actividad paranormal, y siempre confié en si no puedes verlo, entonces no existe. No creerán lo equivocado que estaba. Los primeros signos reales de estos sucesos fueron cuando habían cosas que desaparecían y luego aparecían repentinamente en lugares muy peculiares, como una vez que desaparecieron mis fotos y un reloj que terminaron en el baño. Pero la mayoría de las veces las cosas parecían encontrar el camino hacia el vestidor que estaba en el dormitorio principal. En una ocasión, mi hija nos despertó por la noche para decirme que alguien acababa de salir por la ventana. A medida que crecía, se quejaba de que un hombre estaba en su habitación y ella no podía dormir. Todavía no creía que esto pudiera ser un fantasma, así que empecé a consolarla y me quedé con ella hasta que se volviera a dormir. Entonces vi una cosa negra como una sombra que solo puedo describir, que tenía una oscuridad más oscura, más negra, más profunda que cualquier sombra alrededor de esta. Estaba en la esquina de la habitación y empezó a moverse hasta la ventana. Volví a bajar las escaleras y me senté en el sofá, donde ocurrió el gruñido más profundo que jamás había escuchado, que me tomó por sorpresa, ya que sonaba como si estuviera en mi oído. Incluso podría decir que lo tenía en la cabeza. Un frío recorrió mi cuerpo y pensé que tal vez lo único que necesitaba era un trago, que tal vez solo estaba cansado. Entonces fui a la cocina y pude escuchar risas por el resto de la noche, pero no pasó nada más. Las cosas se fueron complicando. Estas cosas empezaron a intensificar hasta el punto de que todas las noches, alrededor de las 2 a.m., se oía subir y bajar las escaleras de forma muy fuerte, como si alguien realmente pesado estuviera caminando. Mi hija y yo empezamos a apodarlo como el señor Botas. Cuando mi hija tenía alrededor de 10 años, escuchamos un ruido estruendoso en medio de la noche, tan fuerte cuando comenzaba, y honestamente pensé que estábamos siendo asaltados. Bajé corriendo las escaleras solo para encontrarme con nada ni nadie. Nada estaba fuera del lugar, no había nadie. Comprobé las tuberías y los cables eléctricos, pero todo estaba bien. Entonces, una noche me quedé dormido en la sala, estaba viendo la televisión, no recuerdo. Un martillo de juguete voló hacia la televisión y me despertó instantáneamente con el ruido. Este juguete estaba del otro lado de la sala y llegó volando, y mientras miraba el martillo en el piso,
estaba girando muy lentamente. Así duró unos momentos. De la impresión, tardé en reaccionar y me levanté de un salto después de unos segundos. Caminé hacia la cocina nuevamente y escuché la risa de nuevo. Entonces, otra vez, el señor Botas, esos pasos pesados, lentos y fuertes sobre las escaleras. Mi esposa se asomó mientras ambos estábamos en la cocina. Esa maldita risa regresó. Después de esto no pudimos soportarlo más y nos fuimos, pero tengo cientos de encuentros extraños que no conté, y puedo decir de forma muy honesta que esta casa me convirtió en creyente. Encuentro espeluznante en un motel. Esto le pasó a mi pariente, a quien llamaremos John. John es un pescador muy experimentado y posee un par de pequeños botes de pesca. Un día regresaba de un viaje de pesca. El océano en mi ciudad está a un par de horas en automóvil. De repente, en el camino, se sintió muy cansado y con sueño. En mi país puedes encontrar pequeñas paradas de descanso en la carretera, con habitaciones de motel, de capacidad limitada, podemos decir. John decidió alquilar una habitación de motel y dormir un par de horas, ya que le preocupaba conducir tarde por la noche mientras se sentía así de cansado. El empleado del motel le dice que todas las habitaciones están reservadas, pero que el edificio de atrás tiene 2 o 3 habitaciones y que rara vez se ocupa, por lo que John estuvo de acuerdo. Ahora, aquí está la parte interesante. John jura que el edificio trasero estaba cerrado con una cadena y un candado, lo que significa que el edificio estaba vacío de gente y la verdad parecía abandonado. El tipo lo lleva a su habitación, que John dice que estaba muy polvorienta y sucia. Parecía que nadie la había usado en una eternidad. Sintiéndose muy exhausto, ignora todo esto y solo quiere tomar una siesta para poder volver a la carretera. John dice que mientras dormía, alguien comenzó a tocar muy fuerte y pateó la puerta. Entonces se levanta y pregunta, ¿quién está ahí? Pero nadie estaba ahí. Nadie respondió y los golpes se detuvieron. Vuelve a la cama, un poco pensativo, y decide ignorarlo. Al final de cuentas, estaba en medio de la nada. No hay nada que pudiera hacer. Eso sí, envió un mensaje a su familia sobre su ubicación y les dice que no puede conducir, así que descansará. Después de que pasa aproximadamente 1 hora, mientras está en la cama, escucha pasos en la habitación. Mientras está acostado, ve personas muy pequeñas, alrededor de 2 o 3 pies. Todo esto pasaba en el borde de su cama, alrededor de ella. Al menos 6 figuras estaban rodeándolo. Estaban murmurando entre ellos mientras lo miraban y siguieron caminando por la habitación. John, en este punto, dice que estaba literalmente paralizado por el miedo y no podía moverse ni gritar. Cierra los ojos y se pregunta si se convertirá en una persona desaparecida. Lo último que recuerda es que se despertó por la mañana, después de eso, y la luz le pegó en la cara por la ventana. Rápidamente saltó de ella
y fue al edificio principal. Le contó al empleado, diferente que el que lo atendió anoche, lo que pasó. El empleado no podía creerlo. La casa de mi abuelo embrujada. La casa de mi abuelo era una casa que se construyó en la zona rural de Virginia a finales de los 60. Detrás de la casa hay un gallinero, un cobertizo pequeño y otro grande, una piscina abandonada que tiene la familia y una colmena de abejas. Pero más atrás hay un campo grande y en ese campo se encuentra el cementerio familiar. En este momento mi tía, su esposo e hijos viven en la casa con mi abuelo. Mi mamá también creció en la casa. El primer suceso paranormal le ocurrió a ella, mientras estaba jugando afuera con su hermana en los años 70. Se quitó un collar y lo puso encima de la cocina. Cuando ésta entró, el collar ya no estaba. Buscó alrededor de la casa, pero no lo encontraba, a pesar de que ella estaba segura que lo puso encima de la cocina. Este no aparecía. Pero lo más extraño de todo fue lo que sucedió un par de décadas después de que su collar desapareció. Años después, mis primos estaban limpiando el ático y lo encontraron. Mi mamá estaba sorprendida porque ella estaba cuando era apenas una niña. Otro suceso paranormal en esta casa fue cuando mis primos y yo estábamos caminando por un pasillo, cuando de repente uno de mis primos dice: «Oye, ¿quién es ese en el dormitorio?». Y todos miramos. Al principio no vi nada, pero luego lo vi. Era un hombre, todo de negro. Parecía que solo. Todos gritamos y corrimos hacia nuestros padres y les contamos qué nos ocurrió. Mi mamá pensó que era cierto, pero mi tía no. Sin embargo, no fue la última vez que vimos a esa criatura. Mis primos y yo lo llamamos el hombre sombra. No tengo que contarte todo lo que nos ha pasado, pero te diré algunas de estas cosas raras. A veces se puede escuchar la respiración que viene del interior de las paredes, o una voz por las rejillas de ventilación. También se pueden ver animales fantasmales caminando por la casa, cosas que detrás del campo, con el patio donde está el cementerio. A veces también se escuchan pasos y conversaciones que vienen de partes de la casa en donde no se encuentra nadie. Esas son algunas de muchas cosas que suceden en la casa de mi abuelo.